Muy bien, vamos entonces a dirigirnos a nuestro documento. Entonces tenemos por acá el funcionamiento de las redes y vamos a ver algunos conceptos que nosotros pues debemos manejar y debemos conocer si en algún momento pues nos los mencionan, ¿verdad? Para saber de qué nos están hablando y para no quedarnos ahí calladitos. Recordemos que estamos en el módulo de fundamentos de computación y es donde ustedes están aprendiendo todos esos conceptos que nos introducen a todo lo que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, el primer concepto que nos aparece por acá es IP address, o sea, direcciones IP. Ya habíamos hablado anteriormente que las direcciones IP son las que identifican a cada uno de los usuarios que forman parte de la red, ¿verdad? Es como cuando ustedes viven en un domicilio, ese domicilio tiene una dirección y es única, o sea, no existe otra dirección igual porque no podrían haber dos casas con la misma dirección, ¿verdad? Entonces, la dirección IP nos identifica, nos hace únicos dentro de la red. Así es como nos reconoce los servidores dentro de Internet. Dice que la mayoría de todos los ordenadores y muchos otros dispositivos tienen una dirección de protocolo IP, la mayoría, todos, ¿verdad? Hasta los dispositivos móviles que ustedes están usando en este momento cuentan con una dirección IP a través de la cual es reconocido su dispositivo en toda la red. Dice la que identifica de forma exclusiva el dispositivo y la red asociada y permite que cada dispositivo envíe y reciba información. Ahí estamos. Bueno. Luego el siguiente concepto que tenemos es máscara de subred. Dice que la máscara de subred es un grupo de 4 números que definen de cuál red es miembro el equipo. Entonces aquí prácticamente nos está diciendo a dónde pertenecemos, ¿sí? A qué tipo de red o dónde estamos conectados, ¿verdad? Eso es la máscara de subred. Luego nos habla de un host o un anfitrión. Dice que las direcciones IP se aplican generalmente a su adaptador de red, pero también se pueden aplicar a otros dispositivos como conmutadores, routers. El hecho de que un dispositivo o computadora tenga una dirección IP es lo que la hace que sea un anfitrión. El host regularmente es lo que nos hospeda, ¿verdad? Entonces nuestro equipo, al tener una dirección IP, se convierte en un host. Por eso dice que somos un anfitrión, porque nosotros recibimos, administramos información y de la misma forma enviamos información, ¿verdad? Luego nos habla del protocolo TCP/IP. Las computadoras en Internet utilizan el protocolo de comunicaciones TCP/IP. Hay cientos de millones de hosts en Internet, o sea, cientos de millones de máquinas o equipos o dispositivos, ¿verdad? Muchos de estos son de cualquier tamaño y capacidad, que está siempre en línea a través de TCP/IP. Y proporcionan correo electrónico, servicio web o algún servicio basado en Internet. Eso es el protocolo TCP/IP. Luego tenemos por acá el otro. Estas son bien famosas para aquellos que han experimentado lo que es el gaming o de repente han querido ver alguna red social o, por ejemplo, están navegando en Internet y no quieren ser identificados o ubicados geográficamente, utilizan una VPN. ¿Qué es eso? Una red privada virtual. ¿Y qué es una red privada virtual? Acá nos dice que es una conexión entre dos o más computadoras o dispositivos que no están en la misma red privada, con el fin de garantizar que solo los usuarios adecuados y sesiones de datos se conecten a un dispositivo. Se utiliza la encapsulación de datos y cifrado. Se crea un túnel a través de las redes LAN y WAN y los protocolos comunes en una red privada son PPTP, y luego nos dice Layer 2 Tunneling Protocol with Internet Protocol Security. Lo que significa que aquí hay dos capas, o sea, es un túnel que tiene dos capas de protocolo con un protocolo de seguridad dentro de Internet. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, muchos utilizan las VPNs para que no los identifiquen geográficamente. Voy a dar un ejemplo. En Netflix, que es un espacio de streaming
en donde nosotros podemos ver series de películas, animaciones, caricaturas, etc. No en todos los países está el mismo catálogo de películas. En algunos países hay unas películas y en otras no. Esto es por ciertos derechos reservados. Entonces, en algunos países esa película no puede pasarse porque tiene ciertos derechos. Por lo tanto, si aquí en Latinoamérica hay una película que no se ve en Europa, alguien en Europa quisiera ver esa película, lo que tiene que hacer es conectarse a Internet a través de una VPN, o sea, una red privada virtual, en donde él identifica que geográficamente va a estar en Uruguay, por ejemplo, y en Uruguay sí pasan esa película. Entonces, utilizando la VPN, puede conectarse a Internet y automáticamente va a acceder al catálogo de películas de ese país. Entonces, para eso sirven las VPNs, son redes de privadas virtuales. Luego tenemos los firewalls. Los firewalls son cortafuegos, dice, se utilizan para ayudar a proteger una red contra ataques maliciosos e intrusos indeseados. Es uno de los servicios de seguridad más comunes de protección para el perímetro de una red en una organización. Los firewalls son la principal defensa en las redes de las empresas, ya sean LAN, WAN, intranet, extranet o redes perimetrales. Esto viene siendo como un antivirus en Internet, solo que su función principal pues es detener aquellos ataques o intromisiones que quieran hacer dentro de los usuarios que están conectados a una red, ¿verdad? Ese es un firewall. Luego seguimos por acá. Token Ring es una red que envía datos lógicamente en forma de anillo, lo que significa que un token, o sea, un contador, va a cada equipo, uno a la vez, y continúa en ciclos. Las computadoras están conectadas a un dispositivo de conexión central conocida como unidad de acceso multiestación. O sea, este es un tipo de red que está conectado en forma circular, ¿verdad? Luego tenemos el otro concepto, es Ethernet. Nos dice el estándar del Institute of Electrical and Electronics Engineers, que define cómo la información se envía y recibe entre los adaptadores de red, hubs, switches y otros dispositivos. Estos dispositivos hubs, switches, son los que regularmente pues, administran una red, ¿sí? En nuestras casas, por ejemplo, los que tenemos internet, en nuestras casas tenemos lo que se llama router. Y ese router administra la señal dentro de nuestra casa. Ahí nosotros nos podemos conectar. Sin embargo, hay otros tipos de adaptadores, como los hubs y los switches, que sirven para administrar la información que está entrando y saliendo a través de Internet, pero cada uno de ellos tiene distinta forma de realizar esos procesos, ¿verdad? Entonces, Ethernet es lo que define cómo se envía la información a través de estos adaptadores, ya sea hubs, switches o routers. Ethernet es el estándar de factor y es la tecnología de red de área local más ampliamente instalada. Los tipos comunes son, y aquí nos dice cuáles son los que funcionan regularmente. Luego nos habla de los frames, que las computadoras en redes Ethernet se comunican a través de frames. Una trama es una secuencia de bits que contiene un principio detectable y final en un paquete de flujo de bits. Aquí prácticamente nos está diciendo que es la forma de comunicarse entre una computadora u otra a través de Ethernet que están en las distintas redes. Luego nos aparece el siguiente concepto, peer-to-peer networking. Es un tipo de red de equipos configurados para permitir que ciertos archivos y carpetas sean compartidos con todo el mundo o con usuarios seleccionados. Las redes peer-to-peer son bastante comunes en las pequeñas oficinas que no utilizan un servidor de archivos dedicado. Todas las versiones de cliente de Microsoft Windows, Mac o Linux pueden funcionar como nodos en una red de igual a igual. Básicamente nos está diciendo que este tipo de red es donde nos permite tener un espacio en alguno de los usuarios para poder compartir información que va y viene
dentro de los usuarios de la misma red. Luego nos aparece web, que es un protocolo de seguridad estándar para redes inalámbricas, introducido en el 97 y se encontró que era insuficiente y fue reemplazado por WPA, WPA2 y 802.11i. Si ustedes se dan cuenta, los que tendrán internet en casa y tienen su router, si ustedes le dan vuelta a su router, les va a aparecer ahí su contraseña de WAP, su contraseña de WPA o de WPA2. Ese es el protocolo de seguridad que nos permite que a través de una contraseña nosotros pues nos podamos conectar a las diferentes redes. Aparece por acá también el SSID, que es el nombre asignado a una red Wi-Fi inalámbrica. Todos los dispositivos en la red deben utilizar este nombre entre mayúsculas y minúsculas para comunicarse a través de Wi-Fi. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Y ahora nos encontramos con el hardware para redes. O sea, ¿qué es hardware? Ya dijimos que hardware son todos los componentes físicos que componen un sistema de computación. Y en este caso, el hardware para redes son todos esos componentes físicos que nos permiten conectarnos a una red en Internet. Dentro de ellos se utilizan lo que son los cables trenzados o el cable UTP. Se compone de un par de cables que están entrelazados entre sí para minimizar las interferencias. Los cables telefónicos y Ethernet son ejemplos comunes de los cables UTP. El cable STP se envuelve en una funda metálica para eliminar la interferencia externa. Estos cablecitos ya casi no se usan en el hogar, por decirlo así, ya que la mayoría de routers pues ya funcionan de manera con Wi-Fi. Sin embargo, en muchas empresas todavía utilizan el cableado de red, que su transferencia pues es mucho más eficaz que la de red Wi-Fi. Recordemos que la red Wi-Fi en algún momento pues se pierde la señal o es más débil dependiendo la distancia entre el dispositivo y el router, ¿verdad? Luego aparecen acá los adaptadores de red y el cable parchado. Entonces, por ejemplo, estos que ustedes ven acá, que les estoy señalando, estos son cables de red, ¿sí? Pero estos cables tienen en sus puntas conectados dos conectores, uno en cada punta. Entonces, uno de estos conectores va a alguno de esos dispositivos que nos permiten conectarnos, como un switch, un hub o un router. Y el otro va conectado a la computadora o al dispositivo donde vamos a recibir la señal de Internet. Entonces dice que un adaptador de red, también conocido como una tarjeta de interfaz de red, es el dispositivo de hardware que permite enviar y recibir desde una computadora. Este conector que ustedes ven acá es el que se conecta en la parte trasera de las computadoras de escritorio. En el caso de las laptops, muchos lo traen a los lados. Ahí podemos nosotros encontrar el adaptador de red Ethernet, en donde nosotros podemos conectar pues nuestro cable de red. Eso es lo que nos está diciendo y para eso básicamente sirve. El cable parchado RJ45, así es la denominación de este cable que nos va a servir para poder conectarnos a la red. Se llama RJ45, así lo pueden conseguir o comprar. Es un alambre de diámetro fino que se utiliza comúnmente para el teléfono y el cableado de red. Los cables están trenzados entre sí para minimizar la interferencia de otros pares trenzados, perdón. Entonces, estos que están acá llevan cierta... hay un código de colores para poder realizar estos cables. Permítanme por acá. Muy bien, por ejemplo, acá dice cómo hacer un cable de red y qué diferencias hay entre cables directos y cruzados. Y aquí pues ya nos empieza a explicar todos los utensilios que nosotros necesitamos. Tijeras para poder pelar el cable,
ponchadora, así se llama esto, que sirve para, valga la redundancia, ponchar el cable, que significa apretar el conector y que quede ajustado a los cables del alambre que vamos a utilizar o del cable que vamos a utilizar. Y este es un tester a través del cual nosotros vamos a comprobar que el cable que acabamos de realizar pues funcione correctamente. Una de las puntas se conecta de este lado y la otra punta se conecta de este otro lado. Ahí pueden ver ustedes, este es un cable RJ45 y acá tenemos dos conectores en macho RJ45. Esta es la ponchadora con la cual vamos a ponchar esta parte de acá con el conector. Y entonces ahora nos dice cómo fabricar un cable. Cuando ustedes pelan la punta del cable, van a encontrar ahí 8 pares de cablecitos. Entonces van a encontrar un verde café, un verde azul, un blanco azul, perdón, azul, un blanco naranja y un blanco verde y verde. Esos son los 8 pares de cablecitos que van a encontrar. Entonces lo que hay que hacer es separar esos cablecitos, así como ven ustedes acá. Y entonces se procede a colocarlos según la combinación y según el tipo de cable que se vaya a realizar. En este caso, vamos a ver, dice código de colores para cables de red. Aquí tenemos un blanco naranja, blanco verde azul, blanco azul verde y blanco marrón marrón. Este es un cable derecho, ¿sí? Este es el cable que se utiliza para conectar el router de la computadora hacia la computadora. Esta es la combinación y las puntas deben ir exactamente así como ustedes las ven acá. Con la combinación blanco naranja, blanco verde azul, blanco azul verde y blanco marrón marrón. Justo como lo está colocando la persona en este momento. Blanco naranja, blanco verde azul, blanco azul verde y blanco marrón marrón. Una vez que ya tiene la combinación colocada, introduce el conector, tal y como ustedes lo están viendo acá de esta manera. Aquí en el conector, cada cablecito tiene un espacio donde va a cazar, ¿sí? Estos dientecitos metálicos que ustedes ven acá son los que bajan cuando la ponchadora aprieta el conector hacia el cable. Entonces, estos dientecitos metálicos son los que hacen la conexión cuando ustedes insertan su conector a su tarjeta de red, ya sea en una máquina de escritorio o en una laptop. Ahí está la ponchadora, miren. Ahí insertan el cable, le buscan la forma porque la ponchadora tiene la forma del conector. Entonces, cuando se introduce y ya está al tope, se procede a apretar de forma tal que esos dientecitos que ustedes vieron acá queden apretados contra el cable que está acá. Entonces, ahí así es como se ponchan los cables. Y este que ustedes ven acá es un cable cruzado, ¿sí? En una punta lleva la combinación que ya vimos anteriormente, que es blanco naranja, blanco verde azul, blanco azul verde y blanco marrón marrón. Y en la otra punta lleva esta otra combinación, blanco verde verde, blanco naranja azul, blanco azul naranja y blanco marrón marrón. ¿Para qué sirve este tipo de cable? Este tipo de cable nos permite conectar de una computadora a otra. O sea, si nosotros quisiéramos transferir información desde una computadora a otra y digamos que no tenemos una USB, ¿verdad? No la tenemos al alcance. Tampoco tenemos una conexión a internet. Entonces, pero sí contamos con un cable de red cruzado o directo.
Entonces nosotros podemos conectar en una máquina uno de los conectores y en la otra máquina el otro de los conectores. Luego, simple y sencillamente, se establece que va a haber una carpeta compartida y a través de esa carpeta ya esas dos computadoras pueden transferirse información. Para eso sirve, o esa es la diferencia entre un cable y otro. Entonces, recapitulando, el cable derecho se utiliza para conectar nuestra computadora a nuestro router o al dispositivo que nos está distribuyendo la señal de internet, ¿verdad? O en este caso, pues la que nos permite conectarnos a una red. Ese es el cable derecho. Y el cable cruzado es aquel que se utiliza para conectarse de máquina a máquina. Ahí estamos. Vamos a regresar entonces. Y ahí hicimos una pequeña pausa para hablar de los cables trenzados y los adaptadores de red. Luego tenemos lo que es el enrutamiento, el routing. Es el proceso de la gestión del flujo de datos entre segmentos de red y entre los hosts o enrutadores. Los datos se envían a lo largo de una ruta de acuerdo con las redes IP y las direcciones. Este es, digamos que el esquema de un router normal que nosotros tenemos en casa. Para los que tienen señal de internet en casa, se darán cuenta que si van a la parte trasera de su router, van a encontrar las entradas para cable trenzado y van a encontrar las antenitas, obviamente, ¿verdad? Porque como es un router inalámbrico, o sea que nos puede enviar señal Wi-Fi, entonces este es el esquema que regularmente vamos a ver. Entonces, de lo que se encarga, o mejor dicho, a lo que se refiere este concepto de enrutamiento, es la forma en la que este dispositivo nos va a distribuir la información. Router. Los routers permiten a las... Aquí vamos a ver el concepto de estos tres, miren. ¿Sí? Router, hub y switch. Que básicamente uno los podrá ver físicamente, se parecen. ¿Sí? Pero el proceso, cada uno lo realiza de diferente forma. Entonces, los routers, que son los que vemos en casa, permiten a las computadoras comunicarse y permitir la comunicación entre dos redes, como su red doméstica e internet. Es un dispositivo que reenvía los paquetes de datos de una red a otra, basado en la dirección de la red de destino, en el paquete entrante y una tabla de encaminamiento interno. El hub, o sea, este es otro dispositivo. Un hub es el dispositivo central de conexión que permite a las computadoras de la red comunicarse, envía datos al concentrador y este a su vez envía los datos a todos los dispositivos conectados al mismo. Y tenemos el switch. Los switches funcionan de la misma manera que el hub, pero pueden identificar al destinatario de los datos. Son capaces de enviar y recibir datos al mismo tiempo. Entonces, dense cuenta que los tres funcionan de diferente manera. Hacen el mismo trabajo, sin embargo, tienen diferentes procesos, ¿verdad? El router inalámbrico es un dispositivo de hardware que proporciona la infraestructura básica para una pequeña red doméstica o de oficina, mediante la combinación de tres componentes de la red en una sola caja. Los routers ofrecen una manera conveniente de conectar un pequeño número de cableado y cualquier número de dispositivos inalámbricos. Sí, porque si ustedes se dan cuenta acá, solo tiene permitido 1, 2, 3, 4 dispositivos que puedan conectarse a través de un cable. Este es el dispositivo, el cable, mejor dicho, que entra la señal de internet, que nos permite el ingreso. Y estos serían 4 dispositivos de salida. Sin embargo, podemos conectar una cantidad bastante grande de dispositivos a este mismo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué dispositivos podemos conectar a un router inalámbrico? Bueno, pues podemos conectar teléfonos, tabletas, microcomputadoras, computadoras y computadoras portátiles. Eso es lo que nosotros podemos conectar a un router inalámbrico.
Luego tenemos el punto de acceso inalámbrico. Nos dice acá que es el Wireless Access Point, o WAP, que es una estación de base en una red LAN inalámbrica, aunque existen otras tecnologías inalámbricas que utilizan puntos de acceso. Al término generalmente se refiere a una red Wi-Fi. Los puntos de acceso son dispositivos autónomos que se conectan a un switch, Ethernet o un hub. Sin embargo, la funcionalidad del punto de acceso también está integrado en un router. O sea, un router también es un punto de acceso. Bueno, y aquí vamos a seguir viendo otros conceptos. Por ejemplo, acá nos habla de cómo configurar una red. Dice que existen diferentes opciones para poder conectarse a una red y es necesario definir con qué tecnología desea trabajar. Y aquí nos aparecen, por ejemplo, si con módems, si con adaptadores de red, si con concentradores o cables de red, ¿sí? Era lo que estábamos hablando hace un ratito. Por ejemplo, adaptadores de red. Dice que estos adaptadores conectan equipos a una red de forma que puedan comunicarse. Un adaptador de red puede conectarse al puerto USB o Ethernet del equipo. Estos básicamente podrían ser, por ejemplo, aquellos adaptadores USB que nosotros conectamos a nuestra computadora. Luego nos dice concentradores y conmutadores. Se conectan dos o más equipos a una red. Un conmutador cuesta un poco más que un concentrador, pero es más rápido. Esa es la forma en la que nosotros nos podemos conectar a una red, ¿verdad? Y pues nos siguen hablando de los conceptos de los cuales ya estuvimos hablando anteriormente. Bueno, como siempre, pues este documento se los voy a compartir para que ustedes puedan tenerlo y poder accesar a él para poder realizar las actividades que se les van asignando. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Y el siguiente tema que nos compete es siempre relacionado a Microsoft Word, el procesador de palabras que hemos venido trabajando y que hemos venido utilizando desde el bimestre pasado. Anteriormente habíamos trabajado lo que es el formato de fuente, el formato del texto que nosotros habíamos creado. Entonces habíamos visto la utilización de casi todos los elementos que están acá en el grupo fuente y habíamos hecho uso también de los elementos que están en el portapapeles. Operaciones como cortar, copiar, mover, copiar formato, lo hicimos con el portapapeles. Bueno, entonces hoy vamos a ver otro tema que nos compete en cuanto a Microsoft Word y es cómo insertar imágenes, cómo insertar formas, cómo insertar SmartArts, WordArts y cómo manipularlos, cómo darles forma o formato, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio, vamos a insertar unas 4 páginas. Ya dijimos que presionando Control Enter nosotros podemos insertar páginas. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3. Y ahí está. Veamos pues. Vamos a ir a nuestra primera página. Y aquí vamos a insertar una imagen. Entonces vamos a ir a insertar imágenes desde este dispositivo. Entonces veamos pues. Yo puedo venir acá y ir, por ejemplo, acá. Fondos para ti. Acá. Aquí vamos a ver. Vamos a insertar esa imagen. Ahí está. Es una biblioteca, como ustedes pueden darse cuenta. Voy a usar el zoom para alejar la imagen y podamos ver qué es lo que vamos a hacer con nuestra imagen insertada. Bueno, cuando ustedes insertan una imagen, va a aparecer este cuadro que ustedes ven por acá. Este cuadro son las opciones de diseño, o sea, cómo vamos a ajustar esta imagen en cuanto al texto.
Entonces, por ejemplo, si le damos un clic, nos van a aparecer estas opciones. Entonces, si ustedes se posicionan sobre cada una de ellas, les va a dar su nombre, ¿sí? Entonces, regularmente, este es mi caso personal, utilizo este que se llama estrecho. ¿Por qué? Porque a la hora de insertar un texto, vamos a ver si tengo algún texto por acá en mi memoria USB, déjenme ver. Veamos, aquí tenemos un texto, miren, y ahí hay varias imágenes colocadas en mi texto. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta imagen, acá me aparece el cuadro de opciones de diseño. Entonces, fíjense bien, si yo selecciono estrecho, sucede esto. El texto se estrecha. Vamos a llevarnos este texto. Copiarlo y nos lo vamos a llevar a nuestra. Acá. Lo vamos a pegar. Vamos a quitar estas imágenes que tenemos por acá. Y aquí está nuestra imagen. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y si yo le coloco estrecho a esto, fíjense qué es lo que va a suceder. Miren, empieza a encajar dentro del texto, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Ahí está. ¿Qué pasa si le digo, por ejemplo, cuadrado? Ocurre algo muy similar, fíjense bien. Eso ocurre. ¿Qué pasa si selecciono, por ejemplo, transparente? Ocurre el mismo texto. Pero, por ejemplo, si le digo arriba y abajo, entonces ya no ocurre. Miren, ahí el texto se justifica ya sea arriba o abajo de mi imagen, ¿sí? Si utilizo, por ejemplo, detrás del texto, ocurre esto. La imagen está detrás del texto que ustedes ven ahí, ¿sí? Y si le digo delante del texto, entonces la imagen queda delante del texto que ustedes ven ahí. Por eso les decía yo, desde mi punto de vista personal, regularmente utilizo estrecho para que quede y encaje de esta manera la imagen. Y estéticamente, pues se vea mucho mejor nuestro texto, ¿verdad? Ahora bien, existen ciertos atributos o formato que nosotros podemos darle a nuestra imagen insertada. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo por acá y cada vez que selecciono una imagen que acaba yo de insertar, me aparece esta ficha que ustedes ven por acá, que se llama formato de imagen. Si yo le doy un clic, me va a dar todas las opciones para poder darle formato o darle una mejor vista a mi imagen. Por ejemplo, acá tengo unos estilos. Yo podría ir aplicando o probando aplicar estilos a mi imagen. Por ejemplo, este. Vean. Ahí ya apliqué un estilo y él ya le da una diferente perspectiva a mi imagen. Vean ahí. Ya le da una diferente visualización, ¿verdad? Solo permítanme un segundito. Ahí estamos. Bueno, entonces les comentaba, podemos aplicar distintos estilos. Ahí acabamos de aplicar uno. Ahí hay otro estilo con el cual podemos aplicar a nuestra imagen, ¿verdad? Ustedes pueden irle dando formato dependiendo de lo que ustedes quieran realizar con sus imágenes, ¿verdad? Entonces selecciono
formato y digamos que la quiero normal. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? También podemos modificar los colores. Que sea de un solo color. Vamos a pasar nuestra imagen para acá abajo para poder ver. Por ejemplo, ahí estamos aplicando colores. Efectos artísticos, por ejemplo. Que se pueden aplicar a las distintas imágenes. También tenemos transparencia. O lo que comúnmente se conoce como opacidad, ¿verdad? También tenemos correcciones de brillo y contraste. ¿Sí? Ahí está. Eso es todo lo que podemos hacer con nuestra imagen. Le podemos poner, por ejemplo, efectos. Podemos agregarle una sombra, por ejemplo. Ahí se agregó una sombra. Podemos colocarle un giro 3D. Miren, por ejemplo. Una reflexión. Ahí se ve reflejada nuestra imagen. Y así podemos ir aplicando un sinfín de efectos que ustedes pueden seleccionar en esta parte de acá. Ahí estamos entonces. Ahora vamos a ver lo que son las formas. Vamos a eliminar esta imagen y vamos a insertar una forma. Formas. Acá encontramos un sinfín de formas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos insertar, veamos. Vean, y acá le podemos aplicar algún estilo que nos guste. O que nos parezca atractivo, ¿verdad? Esa es nuestra imagen. ¿Qué podemos hacer con esta imagen? Le podemos agregar un relleno, o sea, otros colores. Podemos quitar el contorno o miren el contorno ahí, ya se le cambió de color. Podemos cambiar también el tipo de línea. Y así podemos ir jugando con lo que nosotros podemos hacer con una forma. Vamos a insertar otra para ver algunas otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, esta. Fíjense, pues, el relleno de esta forma podría estar compuesto por una imagen. Por ejemplo, relleno, imagen. Inclusive acá podríamos buscar imágenes en línea si contamos con internet. Podríamos colocar por acá. Rosas. Vamos a seleccionar esta. Y ahí está nuestra imagen. Nuestra forma ya tiene un fondo con imagen. A esta le podríamos aplicar algunos efectos. Por ejemplo, podríamos aplicar algún tipo de sombra. Podríamos aplicar un giro 3D. Por ejemplo.
¿sí? Y ahí está nuestra forma. Inclusive podríamos escribir dentro de ella. Podemos poner por acá, agregar texto. O sea, clic derecho, agregar texto. Y vamos a modificarle el texto. Ahí está. Y ahí quedó nuestra forma y ya la podemos insertar. Por ejemplo, podemos ponerle estrecho acá. Podríamos traerla para acá o ponerle cuadrado. Y ahí iría nuestra forma. Miren. Eso es lo que nosotros podemos realizar con las formas. Una vez nosotros pues les demos formato, ¿verdad? Es lo que podemos realizar con ellas. ¿Qué más podemos insertar aparte de las formas? Ojo que aquí yo solo utilicé dos tipos de formas. Ustedes pueden utilizar más, los que están viendo por acá. Hay líneas, hay señales, hay estrellas, sellos, ¿verdad? Pergaminos. Entonces, estos los pueden utilizar y los pueden manipular de igual forma que hice yo con este. ¿Qué más podemos insertar? Vamos a ver. Podemos insertar watermarks. ¿Qué es un watermark? Un watermark acá. Siempre en la ficha de insertar vamos a encontrar este icono que dice insertar watermark. Entonces nosotros acá podemos seleccionar, por ejemplo, algún tipo de texto que nos guste, como este, por ejemplo. Y ahí está. ¿Qué podemos hacer con este texto? Bueno, veamos, pues acá nos ofrece estilos rápidos, o sea, podemos cambiar el tipo de... Pero a mí me gustó este. Podríamos cambiarle el color de relleno, como los colores tradicionales de Academia Juan Aparicio. Acá. Una reflexión. Por ejemplo. Y ahí tenemos lo que es un watermark manipulado, ¿verdad? Ahí ya le pusimos nosotros ciertos efectos, los cuales los vimos por acá. Y también podemos aplicar, por ejemplo, como esto es una forma, el texto está dentro de una forma. Por ejemplo, podríamos aplicar... Vean. Ahí está.
¿Ven? Podríamos quitarle acá el contorno. Ahí está, ¿vean? Y ahí ya manipulamos un word. Entonces, ya aprendimos a manipular tres cosas. Manipulamos words, manipulamos imágenes y manipulamos formas. ¿Qué otra cosa se puede insertar? Por ejemplo, están estos que se llaman Smart Arts. Vamos a ver cómo insertar un Smart Art. Para empezar, ¿qué son los gráficos Smart Art? Veamos. Los gráficos Smart Art son pequeños diagramas o esquemas que nos van a permitir explicar algún proceso de manera gráfica. Por ejemplo, supongamos que yo vengo y digo, vamos a buscar por acá estos. Vamos a poner, vamos a usar este. Aceptar. Ahorita van a ver por qué seleccioné este Smart. Lo seleccioné porque yo voy a poner acá, por ejemplo, mi nombre y entonces voy a escribir 5 cualidades que yo vea en mí, ¿sí? Y esto podría servirme para explicar las cualidades que yo valoro de mi propia persona. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Smart, ¿sí? Esta línea que ustedes ven acá, esta flecha, si ustedes le dan un clic, les va a permitir tener acceso al texto. El texto de estas formas que ustedes ven acá. Entonces, la primera forma que ustedes ven acá es la del centro. Entonces, yo puedo escribir acá mi nombre. Ahí. Y fíjense cómo va apareciendo. Luego voy a poner 5 cualidades. Ahí está. Pero solo hay 4. ¿Qué pasa si yo quisiera escribir una más? Si yo quisiera agregar otra forma acá, estoy aquí al final de la última forma, del último texto, presiono la tecla Enter y fíjense que automáticamente se agrega una forma. Y ahí se agregó una. Supongamos que por error agregué otra forma. Sin embargo, no la quería. La voy a eliminar. Entonces le voy a dar con la tecla retroceso. La tecla retroceso está en la parte superior de la tecla Enter, que es una de las teclas más grandes del teclado, aparte de la barra espaciadora. Entonces, la flecha de retroceso la presiono y automáticamente se elimina la forma que yo acababa de insertar. Entonces, ahí ya le coloqué texto a mi gráfico SmartArt. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer como para modificar mi gráfico? Fíjense que siempre va a estar acá activo el espacio para darle formato al SmartArt. En este caso, por ejemplo, le puedo cambiar colores. Voy a usar ese. Y ahí ya cambia el aspecto de mi gráfico SmartArt. También le puedo cambiar el estilo. Fíjense acá, voy a dar un clic y voy a ir probando los diferentes estilos.
Voy a dejar ese. Y fíjense, ahí ya tengo manipulado mi gráfico SmartArt, ¿verdad? ¿Puedo personalizar cada una de las formas que tengo por acá? Claro que sí. Podemos cambiar, por ejemplo, el tipo de letra que está por ahí, el tamaño, el color. Puedo cambiar también el fondo o el color del fondo. Por ejemplo, acá donde dice formato, yo puedo venir y cambiar el color del relleno de la forma. Ahí está. Puedo colocar diferentes imágenes en el fondo de cada una de las formas. Por ejemplo, relleno, imagen. Y así pueden ir modificando cada una de las formas que están por acá. O pueden modificar la parte de atrás. Por ejemplo, ahí está, miren. Y ahí ya modificaron su gráfico SmartArt, ¿verdad? Entonces, vean. Modificamos entonces imágenes, modificamos formas, modificamos words y modificamos gráficos SmartArt. Y ya dijimos que los gráficos SmartArt nos van a servir para poder explicar de forma gráfica algún tema en específico, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que nos competen el día de hoy para nuestra clase de computación. En este caso, pues nuestra clase práctica, ¿verdad? Entonces, voy a minimizar esto. Y no sé si hay algún comentario, alguna duda antes de que pase mi asistencia. No, profe. Estamos bien. Ok, chicos. Solo déjenme ver si ahí estamos. Muy bien, voy a ir pasando asistencia. Así de que denme chancecito. Tengo a Monzón Piche. Tengo a Lago Martínez. Presente. Solo que permítanme un segundo. Estaba en el de tercero básico. Ahora sí. Perdón. Ahí está. Ok, tengo a Aguirre Díaz. Gracias.
Tengo a Cardona Tum. Presente. Gracias. Tengo a Guillén Martínez. Presente. Gracias. Tengo a Carolina Aguilar. Tengo a Muñoz Barrios. Presente. ¿Saben qué? Voy a descargar mejor el archivito de acá. Ahí se está descargando. Solo vamos a esperar. Bueno. Muy bien, chicos. Vamos a llegar ahí entonces al final de nuestra clase. El próximo sábado no vamos a tener clase virtual, tampoco presencial, pero les voy a estar dejando una actividad en el transcurso de la semana para cubrir el espacio del próximo sábado. Entonces, también ya está asignada la tarea que les estaba... No me dijo a mí. Sí, descargué el listado de los que están acá presentes en la reunión. Por eso ya no seguí. Gracias. Bueno, entonces les comentaba, ya está habilitada la tarea que les apareció el día de hoy temprano para que puedan realizarla, más la actividad que voy a asignarla entre semana para el próximo sábado. Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, los veo hasta después de Semana Santa. Y pues vamos a estar ahí en contacto por cualquier situación o por cualquier duda. No sé si tienen algo que decir. Si no, nos despedimos. No. Que tengo una pregunta con lo de las carátulas. ¿Usted va a abrir la página en la nube o nosotros lo tenemos que mandar solo así? Esa es la pregunta. En control total, dices tú. Ah, sí. Va, les voy a asignar el espacio para que ustedes puedan subir su carátula, así como lo Vale. hicimos en el bimestre pasado. Va, ¿está bien? Sí, Vaya pues. Bueno. ¿Alguien más, chicos? Nadie. Profe, Muy bien, entonces eso es todo, profe. chicos. Sí, O sea que vamos a regresar solo este sábado que viene, no vamos a tener clases, clase. ajá. El siguiente tampoco porque es el sábado de gloria de Semana Santa. Entonces sería hasta el siguiente. Ah, vaya, gracias. Muy bien. Profe, una pregunta. Dime. Disculpe, todavía no ha dicho de qué color va a forrar el cuaderno, o no va forrado? Lo dejé libre y a discreción de ustedes. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más? No, muy bien, pues chicos, entonces nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Espero que pasen un feliz descanso y que sigan bendecidos en sus hogares. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bueno, chicos. Feliz día, profe. Gracias. Feliz día. Adiós, profe. Adiós, chicos, se cuidan, feliz día. Igualmente. Bye.